finales, ¿no? Antes de seguir avanzando, voy a hacer una presentación. Voy a compartir pantalla. No necesariamente vamos a seguir presentando proyectos finales. Vamos a hacer primero un pequeño paneo de cómo han estado las participaciones, que era lo que estaba pendiente. Y después voy a indicar algunas cuestiones históricas para analizar en el tiempo asincrónico. Me confirman si estoy presentando pantalla. Sí, profe. Bien. Tenemos aquí los resultados de las participaciones. Estoy con el paralelo AB. Entonces, esperemos a que cargue. Ya. Ya, ahí están veo que algunos han ingresado. Ahí está el indicador de las participaciones, ¿no? Lo que ustedes ven en la parte superior, 4, 11, 18, 26, 28, son las fechas en las que se ha dado oportunidad para que participen, ¿no? Y ahí están también las diversas temáticas que hemos tratado, ¿no? La descolonización, la carrera espacial, el lejano oriente, el medio oriente, ¿no? Bueno, aquí también podemos observar, voy bajando para que ahorita está presentándose el paralelo A. Voy bajando hasta llegar al paralelo B. Recuerden, ¿no? Participar no es simplemente abrir la boca, ¿no? El comentario, siempre he dicho, debe ser pertinente, relacionado a lo que se está tratando, ¿ya? Y debe reflejar que se ha revisado o bien los textos, ¿no? O los vídeos que se enviaron para el análisis, ¿ya? No es cuestión de, por comentar, ¿no? Por comentar, voy a googlear tal cosa que se está hablando y empiezo a decir algo que vi ahí en Wikipedia, ¿no? Como para salir del apuro, ¿no? Eso no se trata de participar, ¿no? Ya, participar reúne esos requisitos que yo había mencionado, ¿no? La pertinencia, ¿no? La relación que debe tener el comentario frente a lo que estamos tratando, ¿no? Dos, que debe reflejar que se ha revisado el texto o se ha observado los vídeos, ¿ya? Algo muy importante es la frecuencia, ¿no? Ok. Entonces había quedado pendiente, ¿no? Sobre qué número de participaciones estaban ahí como guía de referencia para el resto. Bueno, vuelvo a subir. Okay. Ya. No se espera que participen en todas las clases, ¿ya? Pero tampoco se espera y tampoco es deseable que no participen en ninguna, ¿ya? Como hay algunos casos. Bueno, no algunos, sino sí hay bastantes. ¿Okay? Eso. Entonces el indicador aceptable, ¿no? Es de que haya habido algún 50% de participación en las clases. ¿Ya? Que haya un 50%, ¿no? En el indicador que ustedes verán, si ustedes han participado la mitad de las veces, la mitad de las sesiones, que ahí hay 6 sesiones, ¿no? Y si han participado en 3, van a tener una nota aceptable, ¿ya? O sea, el 6 es un indicador, ¿ya? No es que el 6 les va a ir, ¿ya? Les va a ir, lo más probable es que les vaya 7, porque el mínimo que se esperaba, ¿no? Es que participen en la mitad de las clases. Ya. Hay personas que les felicito, son pocos, ¿no? Pero
han participado en la misma clase 2 hasta en 3 ocasiones, y en el indicador se ve que han sobrepasado. Pues no les voy a poner la nota de 18, de 16, no, o sea, es imposible, ¿no? Les felicito, ¿no? Y también hacer hincapié en esa parte de, de que no actuemos como mercenarios, ¿no? No esperemos, ¿no? A ver cuántos puntos nos van a dar para participar. Que la participación sea de forma desinteresada, ¿no? Por ese deseo de participar, ¿no? No de cuánto hay, ¿no? O sea, dígame cuánto va a haber y ahí veo si participo o no. O simplemente, si veo que estoy mal, voy a ver si es que estoy mal, ahí participo. Y si no estoy bien, y si estoy bien, bueno, bien, gracias, ¿no? Entonces, también hacerles ese llamado final, ya son las últimas sesiones, ¿no? De esos que participan, ¿no? Para luego desconectarse. Siguen conectados en la computadora, ¿no? Pero participan y luego dicen, ay, bueno, ya participé, ya Dani ya no me va a volver a molestar en el día, ¿no? Entonces, no es la cuestión de participar para sacarse la espina de la mano, sino participar y mantener el interés en el tema. Eso está ahí. Ok. Bien, eso lo colocaré en la columna individual del Academium, que aún no lo he hecho. Ya, espero ya terminar con las participaciones el día de hoy, por eso no adelanto. Pero ya tienen ahí claro, no, el que tiene cero ya ahorita ya en las últimas horas no va a poder, como que subsanar. Eso tenía que haberse hecho día a día, ya, no ahorita. Y a los que están muy bien, pues que eso sí les pediré, ¿no? Los que están muy bien, les felicito, ¿no? Y que sigan adelante, que sigan con ese entusiasmo de querer comentar y aportar algo en la clase. Okay. Bien, eso hasta ahí. Tenemos el siguiente tema. Estábamos en la clase anterior, productos finales, ¿no? Pero una cuestión importante que voy a presentar el día de hoy es sobre de cómo la historia se conecta con el presente, ¿ya? Entonces vamos a realizar algunas actividades para analizar eso. Comparto pantalla y me confirman, por favor. Confirma para confirmar. Sí se ve, profe. Gracias. Ya, a ver. Bien, tenemos ahí 1979, el año que marcó el presente, ¿no? Vamos a revisar algunos hechos que determinaron nuestra sociedad, ¿no? Que determinaron el mundo hasta la actualidad. Ustedes van a encontrar que algunas cosas, algunos procesos históricos que ustedes están viviendo ahora, ¿no? De la cual todos estamos viviendo ahora, se determinaron en 1979. Muchos ponen en la narrativa histórica tradicional, van a colocar como que si el tiempo eh, que determinó, o el proceso histórico que determinó el tiempo que vivimos ahora fue en 1989, 1991, con la caída del comunismo, ¿no? Entonces ahí dicen, wow, fue a raíz de la caída del comunismo que estamos viviendo el mundo actual, ¿no? El mundo que ustedes y nosotros todos estamos viviendo. Pero no fue así, tanto así. Bueno, sí hubieron unos hechos relevantes, pero estos hechos que ocurrieron entre el 89 y el 91, ¿no? A su vez, fueron decididos con las cosas que ocurrieron en 1979, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, las consecuencias, ¿no? de lo que ocurrió en ese año, sobre todo, son contundentes, ¿no? Y esto es una muestra de cómo podemos analizar el pasado para explicar el tiempo de ahora, ¿no? ¿Y qué vamos a revisar? Algunos procesos históricos
de relevancia mundial, de impacto mundial, ¿no? Y también algunos actores relevantes de la historia. ¿Quiénes lo llevaron a cabo? ¿Quiénes hicieron que esto suceda? ¿Ya? Tienen dos opciones de análisis. Tienen la opción 1, que es observar el vídeo que se llama 1979, ¿no? Dentro de ese vídeo va a haber algunas temáticas, ¿ya? Van a tratar algunos subtemas, ¿ya? En diversas partes del mundo, en el que ocurren diversas cosas con diversos actores, ¿ya? Después de eso, de distinguir las temáticas, ordenar, ¿no? ¿Cuál de los eventos históricos que se han tratado en ese vídeo, ¿ya? Tienen que ver con estos tres temas: la caída del comunismo, el ascenso del neoliberalismo y tres, la radicalización de la religión. Repito, dentro del documental van a haber algunas temáticas, ¿ya? Algunos procesos históricos distintos que ocurren en diversas partes del mundo y con diversos actores. Lo que usted va a tener que hacer es cómo esos procesos detallados en el vídeo tienen que ver con estas tres temáticas: caída del comunismo, el ascenso del neoliberalismo y la radicalización de la religión. Hasta ahí. Punto número 4, investigar y deducir. Esto ya lo hacen fuera del vídeo, ¿no? Bajo esta pregunta, ¿puedo unir alguno de estos procesos a otros eventos recientes? ¿No? Pueden ser de los 80, de los 90, de los 2000 en adelante. Esto que ocurrió en el 79, ¿no? Y que se une con estas tres pistas que les he colocado, ¿no? ¿Cómo se une esto con lo de más actual? Ya pueden ser en esas décadas, 80, 90 o las décadas actuales, ¿no? Y también determinar o detallar cuáles son, ¿no? Hay que ser precisos en esa parte. ¿Cuáles? ¿Ya? Entonces, número 5, importante tener el soporte escrito, ¿no? Tener ahí su libreta de apuntes, su soporte digital, ¿ya? En donde estén ordenadas las ideas que ustedes sacaron. Eso es la opción 1. La opción 2, ¿ya? Eso tiene que ver con leer, ¿no? Tienen la lectura de los años 80 que ya les voy a compartir. Entonces, la lectura es similar a la lectura que leímos a inicios del siglo, ¿ya? Van a ver algunos hechos, ocurren en diversas partes del mundo y van a leer los hechos de una década, ¿no? Desde el 79, toda la década de los 80. Entonces, no hay que leer todo el artículo, por favor. Ustedes guíense por los titulares de los artículos, ¿ya? Algunos titulares son muy elocuentes, ¿no? No es necesario leer todo, ¿ya? Después de leer los titulares de los artículos, deben encontrar las diversas relaciones que hay entre esos eventos, ¿no? Así como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el parcial anterior, ¿ya? La diferencia es que este va a ser en la década de los 80. Entonces ustedes deben encontrar, en base a los titulares, eventos que estén relacionados entre sí. ¿Cómo van a estar relacionados entre sí o cómo buscan ustedes esas relaciones? Ya lo saben, pero vuelvo a recordar, ¿no? Porque tienen alguna connotación política similar, ¿no? O religiosa, social, ambiental, ¿ya? Pueden ser hechos geográficos que estén relacionados por el lugar en el que ocurrieron, ¿ya? O también pueden ser hechos con similitudes económicas, ¿no? O también en los que hay algo en común, por ejemplo, personajes, ¿ya? Que son los quienes llevan a cabo estos procesos, ¿no? En base a esto, construir una red de conexiones, como lo habíamos hecho, ¿no? No tiene que ser la mega red, ¿no? Sino una red en el que pueda reflejar que algunos eventos de la década de los 80 están conectados, ¿ya? Eso. Y finalmente, reflexionar cómo esa red de eventos que tú encontraste, ¿no? Han influido en nuestro presente.
en eventos precisos, con ejemplos en eventos precisos, ¿no? Como esto que ocurrió en los años 80, ¿no? Estos eventos que están relacionados y que ocurrieron a su vez en los años 80 han influido en eventos actuales, ¿ok? Y deben ser eventos precisos, ¿no? Finalmente, también lo mismo que el otro, soporte escrito. Por favor, si quieren sacarle un capture, pueden hacerlo ahora, sacar una foto, pueden hacerlo ahora, de cómo va a ser el paso a paso. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Profe, ¿a dónde habría que subir el trabajo? ¿A dónde habría que hacerlo? No, subirlo. Todavía no voy a ese paso, ¿ya? Porque a algunos les he pedido el soporte, lo van a realizar en la manera en que usted lo haga. O sea, lo que usted guste. Puede ser escrito en un papel, ¿no? Le toma una fotografía y lo comparte. O puede hacerlo de manera digital, de dos formas, ¿no? Yo ya subiré la forma en cómo lo van a compartir, va a ser de la misma forma de siempre. Subiré un Excel en donde usted va a añadir el enlace para yo poder ver lo que usted ha hecho, ¿ya? Entonces, pero eso todavía no. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y nosotros podemos hacer en cualquier sitio web o plataforma para esto? Sí, pueden hacerla en la que eh, más gusten, ¿no? Una plataforma sencilla, ¿no? Puede ser en Canva, en Word, en Excel, cualquier plataforma sirve, ¿ya? En la que más se acomode. Sea cual sea la plataforma, igual va a tener lo que compartir a través de un enlace. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces ya espero que hayan sacado los captures o las fotografías de este paso a paso. Ok, voy a proceder a compartir. Eh, por supuesto que sí, que se entrega el día de hoy, ¿ya? Eh, a ver, voy a compartir el enlace, los dos enlaces. Un enlace es el del vídeo documental, ¿ya? A ver. Ese enlace es el del vídeo, ¿ya? Y ya les comparto el enlace del texto, ¿no? En la en primera instancia, ¿no? Cuando ya coloquen su nombre en el soporte escrito que tienen que hacer, eh, deben colocar la opción que han escogido, ¿no? Opción 1 u opción 2, ¿ya? A ver. El primero es el enlace del vídeo y el segundo, el enlace del Drive, es el enlace del texto, ¿ya? A ver, pasan los años 50, 60, años marcados, y pasa la década del 70, ¿no? Como vieron en algunos productos finales, son años marcados por la pugna ideológica, comunismo-capitalismo, pero a partir del final de los 70 empiezan a cambiar las cosas y cuestiones que van a determinar cómo van a ser los años 90 al presente, ¿ya? Entonces van a haber cambios de diversa índole: económico, político, social, cultural, religioso, ¿ya? Eh, pueden hacer, respondiendo a una pregunta acá en el chat, pueden hacer
una conexión o varias. Lo genial, ¿no? Sería si es que establecen algunas conexiones de diversos ámbitos y al final pueden unirlo, ¿no? He requerido que este trabajo sea personal, ¿no? Ya no de forma grupal, porque ya considero que ya lo pueden hacer eh, por su propio esfuerzo. Ya, esto es personal, por si acaso. Y lo otro, eh, espero, ¿no? Que esta sea una oportunidad como una especie de tabla de salvación para los que tienen nula participación. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces nos aproximamos estamos en los finales de los 70. ¿Qué va a pasar? Eh, Va a haber un relevo en líderes mundiales y estos líderes mundiales van a cambiar un poco las cosas de cómo se estaba manejando en las décadas durante la Guerra Fría. ¿Okay? Entonces, su tarea pues, será encontrar, ¿no?, cuáles son estos líderes mediante el análisis de lo que les he enviado y luego análisis de personajes, eventos, procesos, ¿no? Y ámbitos, y después daremos paso. Entonces, son 8,4 minutos. Nos veremos a las 9,5 minutos. El vídeo dura aproximadamente, no aproximadamente, exactamente 42 minutos. Este es un documental de 2 capítulos, solo van a ver el primero. Yo creo que el solo ver uno sería lo suficiente. Eh, Transmite de forma elocuente el mensaje y no necesitan ver el otro, ¿ya? Más bien, a través del primer capítulo pueden deducir lo que va a pasar, ¿ya? Y los que tienen que revisar el texto de igual manera. Entonces, nos veremos, por favor, sería que nos veamos 5 minutos para las 9 de la mañana. Ahí nos podemos ver. Pueden aprovechar, ¿no?, para servirse algo, ir al baño, levantarse, estirarse, encogerse, etcétera, etcétera. Pueden apagar sus cámaras y nos veremos 5 para las 9. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, me dice. Bien, para los que iniciaron con el vídeo, por favor, me podrían indicar, respondiendo a la primera pregunta, ¿no?, sobre cuáles eran los subtemas que trataba este documental 1979. No, esperen un segundo, yo voy a ver, perdón un ratito. A ver, Pablo Buccelli. Pablo Buccelli se encuentra presente. No. María. Ok, ¿cuáles son los subtemas que encontramos en el documental? Gracias, Pablo. María José Montalvo.
Gracias, María José. Mateo Córdoba. No, perdón. Mateo Ceballos. Que conste que no están presentes. Juan Diego Bustos. Sí, a ver, el primer subtema es es que las personas reclamaban una mejor vida, mejor democracia, libertad, más salarios, y además las mujeres pedían igualdad de oportunidades. El segundo que se vio fue el de que el Shap se va de su puesto y Koiniami toma su lugar. Entonces, el siguiente, o sea, yo estoy diciendo con los que yo puse en subtemas, ¿no? Los cuatro jefes se reúnen en Guadalupe para discutir la situación de sus naciones. De hecho, eso fue lo que encarnó que el Shap dejara su puesto. Después el gobierno chino elige a Deng Xiaoping como su nuevo líder, y él intenta tener una amistad más cercana con Estados Unidos por si la Unión Soviética intentara intervenir con lo que quería hacer con China. Y lo de el Papa Juan Pablo II, que rechazaba el contenido marxista de la teología de la liberación en Latinoamérica, pero en realidad él quería liderar una cruzada contra el comunismo. Gracias. Correcto. ¿Cómo te llamas? Juan Diego Bustos. Está muy bien. Está muy bien. Sintetizaste todo. Ok. Está correcto. Alan Cabrera, ¿algo que agregar sobre lo que ha dicho Juan Diego Bustos? ¿Algo que añadir? No, parece que no. Tampoco está presente. Doménica Martínez. No, profe, yo creo que no podría agregar algo más a lo que dijo mi compañero porque sintetizó muy bien lo que decía el video. ¿Y podrías repetir lo que mencionó? ¿Cuál fue tu análisis? A ver, repitió que habían las personas que se, ¿cómo es que, o sea, estaba, creo que él dejó el país, por así decirlo, y ellos estaban festejando porque, o sea, lo que ellos querían era tener un país, ¿cómo decirlo? Un país unido, por así decirlo, un país de libertad. ¿De qué país estás hablando? Ya, suficiente. Bien, correcto el análisis de Juan Diego Bustos. Tenemos una situación inicial. Para Alan y Doménica yo necesito puntualizaciones y hasta el último día del año diré que no me van a poder engañar, que si usted desea argumentar debe de ser preciso. No puede decir cualquier cosa. Entonces, los puntos importantes que tocó Juan Diego, no sé si alguien más desea hacer un análisis. Escogí a estas personas, ¿por qué? ¿Por qué escogí? Tengo que decirlo, porque tienen 0 en participación.
y simplemente los saco para evidenciar que sí merecen el 0 en participación. Así de sencillo, ¿ya? Entonces se quedan con esa nota. Bien. ¿Alguien más que desea agregar sobre lo que ha mencionado Juan Diego? En esta parte de aquí, en esta Yo, parte, adelante. yo también quería complementar que también se mencionó el ascenso de gobiernos neoliberales con un sistema político de derecha, un sistema económico de derecha en los países de Occidente, comenzando por el Reino Unido después de las huelgas contra el gobierno del primer ministro Kahan. Y yo, profe, quisiera mencionar que también faltó el tema de Juan Pablo II, de la religión, porque en Polonia estaba el régimen comunista y los pobladores como que se aferraban a la religión como una manera de protesta. Y cuando fue Juan Pablo II, fueron a verle y no más que todo porque fueran creyentes, sino como que era una forma de demostrar que no querían al régimen comunista. Profe, yo igual quiero aportar con la apertura económica china, con las reformas de Deng Xiaoping, que giraban menos contra el comunismo, iban más a la derecha, el liberalismo, y por eso tenemos a la China de hoy en día, la cual es una potencia económica por las reformas de Deng. Está bien, Sebas, pero no nos adelantemos, vamos por partes. Sí, yo sé que algunos ya incluso hicieron clic, engancharon y han logrado comprender por qué es así el mundo que viven ahora, ¿no? Por estos sucesos que ocurrieron. Bien, y está correcto lo que han mencionado, ¿no? Bueno, esto ya. El impacto que tuvo Juan Pablo II en sus visitas apostólicas en 1979, precisamente en México, ¿no? Que fue el primer país visitado por el llamado Papa Viajero o el Papa Peregrino, ¿no? Y también por su visita a Polonia, ¿no? La visita era trascendental a Polonia porque era visitar a uno de los países detrás de la cortina de acero, ¿no? Del telón de acero, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, ¿cuál fue la reacción del gobierno comunista polaco frente a la llegada de Juan Pablo II? ¿Alguien sabe? O alguien puede... Tipo la televisión estatal y la radio minimizaron la visita, mostrando imágenes en las que no había gente, más o menos, pero sí había gente. Correcto, ¿no? Los medios de comunicación comunistas trataron de minimizar o restar importancia a la visita del sumo pontífice y decir, ¿no? A enfocar planos cerrados del Papa, haciéndolo ver solo, o enfocando los asientos vacíos, los pocos asientos vacíos que debieron de haber estado. Pero la visita de Juan Pablo acarreó multitudes, ¿no? Y como había mencionado Paula, algunos no simplemente fueron necesariamente por devoción, sino que acompañaron a Juan Pablo II como una forma de protesta frente a los atropellos del régimen comunista, ¿no? ¿Alguien más que desee comentar? Sí, profe, también el pueblo polaco lo veía a Juan Pablo II como una esperanza o como un salvador, podríamos decirle, y no como salvador, como una esperanza que les ayudaría a salir del régimen comunista. Entonces también como que le daban el apoyo no solo por la devoción religiosa que le tenían, sino más por eso que les podría ayudar a salir del régimen comunista. Dani, Correcto. ¿puedo acotar algo? Adelante, Javi. Sí, ya les estoy buscando el link de una película de un beato, beatificado por San Juan Pablo II, el sacerdote Jerzy Popieluszko. Él fue un adalid de estos procesos en lo que hizo Juan Pablo II, ¿no? En esa película, básicamente, bueno, eso es de la vida real, ¿no? Básicamente se puede ver cómo el régimen comunista, pues, trataba en todo lo posible de que no hubiera esos rasgos de esperanza de los que estaba mencionando Mateo, ¿no? Sino que más bien se ahogaran, se hundieran. Y aquellas personas que proponían estos rasgos de esperanza, pues simplemente había que hacerlos ver como simplemente que queden muy mal, ¿no? Que queden muy mal frente a la población y cosas de esas por el estilo. Mostrar que más bien son delincuentes y todas estas cosas, ¿no? Es una película súper interesante por todo lo que muestra, ¿no? Todas las escenas
que se hacen mención, como por ejemplo el mismo Pollo Jerzy Popielusco en sus conversaciones con Lech Walesa, ¿no? Que va a ser un puntal sumamente fuerte para los procesos de la liberación de Polonia, ¿no? Además hay que tener en cuenta que Polonia es uno de los países en el sentido religioso mucho más fuerte que hay en Occidente, de manera particular en Europa, ¿no? Los polacos son, pero de una particularidad en ese sentido y son de bastante ñeque. ¿Eh? Entonces, ya estoy buscando justo ahorita la película y quien desea verla es súper interesante, ¿no? Ver las persecuciones, cómo trabajan la inteligencia secreta, cuáles son las respuestas del padre, porque él es un adalid, es decir, ahí Juan Pablo II, los cardenales, los obispos, toda la iglesia básicamente pone esa esperanza que se ve en Juan Pablo II, es el apoyo que hace a todos los que internamente trabajan, ¿no? Y de manera particular este sacerdote que va a ser una bandera por todo lado, ¿no? Le tenían miedo los comunistas. Y como estaba haciendo muy bien las cosas, pues al final había que arreglar ese problemita, ¿no? Pero eso le va a dar mucha fuerza a Polonia para dar el paso que tenía que dar siguiente, ¿no? Y el retroceso que en cierto sentido pues tuvo que suscitarse. Entonces, voy a buscar el enlace y para los que deseen ver, pues les invito, es súper interesante la película. Eso, Dani. Sí, Javi, gracias por el comentario, ¿no? Como dice Javi, el comunismo en sí, Moscú empezó a ver a San Juan Pablo II, al Papa, como una amenaza, ¿no? Si bien no tenía ese poder político contundente, ¿no? A lo mejor se influye, ¿no? En políticos, ¿no? Pero el poder de Juan Pablo II radicaba en la totalidad de los creyentes, ¿no? Era un poder blando que hacía remover conciencias, ¿no? Y ese era el impacto que generaba Juan Pablo II en las masas, ¿no? Y claro, ¿no? Hay que acotar también que Polonia sigue siendo un país católico en su mayoría, a pesar del cisma que hubo de la división entre protestantes y católicos en la Edad Moderna, inicio de la Edad Moderna, ¿no? Polonia se mantuvo como un país católico. Ponemos un fragmento para los que no vieron y escogieron la opción de leer, ¿no? En el nombre de Dios. Después de pasar 4 meses... Por si acaso, él no es Juan Pablo II, él es el Ayatollah Khomeini, ¿no? de Irán que vimos, pero es para entrar en contexto, ¿no? Cómo a veces las fechas coinciden en la historia. De él también vamos a hablar más adelante. En Francia, dejo este país para servir al mío propio. Por eso considero necesario agradecer al gobierno y al pueblo francés por brindarme seguridad y otorgarme el derecho a la libertad de expresión. Al mismo tiempo que el Ayatollah Khomeini partía desde el aeropuerto de París a 9.000 kilómetros de distancia, otro sacerdote abordaba otro avión, el recién elegido Papa Juan Pablo II, en su regreso de su primer viaje pastoral a México. Allí había rechazado claramente el contenido marxista de la teología de la liberación, que desafió a la Iglesia en América Latina. Pero el Papa evitó revelarle a los medios que quería liderar su verdadera cruzada contra el comunismo en su Polonia natal. ¿A ustedes les gustaría que fuera un profeta? Pertenezco al pueblo profético, es decir, al pueblo de Dios. Pero eso no me convierte en absoluto en profeta. En 1979, la gente en Polonia no tiene esperanza.
La guerra había pasado hacía ya muchos años y el comunismo llevaba décadas rigiendo el país. Las tiendas estaban vacías, la vida era dura, todo era un problema. Ni siquiera podían creerlo cuando el Papa ya estaba allí. Nadie podía creer que el Papa polaco estuviese en Polonia. Esperamos, no sé, 6 o 7 horas. Y entonces llegó, y el estado de ánimo cambió. Me sentí parte de algo único. Esa tremenda y abrumadora recepción del Papa. De hecho, es bastante comprensible, considerando no solo su personalidad, sino sobre todo nuestra historia y la situación de Polonia en 1979. La televisión polaca sabía que tenía que mostrar la visita. Obviamente no podían decir que no, pero también tratarían de minimizar todo el asunto diciendo que la multitud no era tan grande y esas cosas. Así que usaron distancias focales largas para mostrar menos personas de las que realmente había. Solo pudimos ver a personas mayores, asientos vacíos y al Papa completamente solo. Desde lo más profundo de este milenio, los llamo en esta víspera de Pentecostés, os llamo a todos. Al final del sermón, hizo una plegaria al Espíritu Santo. Deja que tu espíritu descienda y renueve la faz de la tierra. De esta tierra. En mi opinión, ese fue un mensaje político muy claro. Por favor, piensen en la unificación y deben abrir las fronteras. Deben abrir las fronteras que separan al mundo y a la gente. Yo era el único fotógrafo occidental detrás de la cortina de hierro. Desde arriba se ve realmente como una alfombra. Crees que no son personas, pero cuando observas mejor, estaba al revés. Sencillamente no puedo imaginarme estar bajo el sol durante tantas horas entre la multitud, pero a ellos les encantaba. Quiero decir, sencillamente no les importaba, porque estaban precisamente allí donde podían mostrar su odio al sistema comunista. Tenían como eslogan, Chemi Boga, queremos a Dios. No estoy seguro de si dirían eso hoy, pero en aquellos días era una forma de protesta contra el gobierno y una clara declaración de intenciones. El objetivo es construir una unidad justa entre los hijos e hijas de una misma patria. Esto debe ir acompañado del amor a la patria, el amor a su cultura e historia, el amor a los valores específicos que determinan a esta patria en la gran familia de naciones. Y finalmente, el amor a los compatriotas. Casi todos los países en los que la Iglesia Católica... Bien, ¿no? Entonces un pequeño extracto del mensaje de Juan Pablo II. Entonces fue un hito importante, ¿no? Que un líder se atrevía a cruzar el telón de acero o la cortina de hierro para visitar un país comunista, ¿no? Que se suponía que ese era el lado prohibido del mundo, ¿no? El segundo mundo, ¿no? El segundo comunista, y nadie puede ingresar, ¿no? Fíjense, un solo fotógrafo de Occidente para cubrir la visita papal, ¿no? Y ese habían tipos de muchas restricciones en el mundo comunista, ¿no? Te filtraban lo que debías leer, te decían lo que debías escuchar, no podías opinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Ese fue el impacto de Juan Pablo II en su primera década de pontificado. Continuando con la siguiente, y que ya lo habían comentado algunos, perdón un ratito, a ver. Ya, estás. Tenemos lo que habíamos visto en las imágenes previas, ¿no? Era este individuo, el Ayatollah Khomeini, o Khomeini, ¿no? Que se aprovechó. ¿Alguien puede comentar lo siguiente? Ya lo habían dicho algunos, pero alguien más que desee participar. Adelante, ¿cómo te llamas? Kevin Zambrano. Adelante, Kevin. El Ayatollah Khomeini se aprovechó de que la gente estaba en protestas en Irán en contra del gobierno del Shah para imponer su gobierno. Entonces, él en varias ruedas de prensa engañó a la gente diciendo que iban a reemplazar al Shah cuando él se vaya mediante elecciones y así, pero lo que en realidad pasó fue que lo eligieron otros gobernantes y para reemplazar al Shah. Esto fue bastante, digamos, corrupto, porque los gobernantes solo buscaron a alguien que reemplace a Shah, pero no que proponga cosas diferentes a él, sino que solamente, digamos, cambie el nombre para que la gente se sienta contenta por un momento, aunque después Khomeini ya no pueda, o sea, siga gobernando con las mismas estrategias del anterior, del Shah. Correcto, ¿no? Rescato el comentario que había, gracias, que había mencionado, creo que Juan Diego, ¿no? Que en la reunión de la isla de Guadalupe, cuando se reunieron las potencias, ¿no? En esa isla tropical del Caribe, acordaron ya no seguir respaldando al gobierno del Shah. Cuando el Shah ya no tiene el respaldo internacional de las potencias, su gobierno se cae y la monarquía es abolida, ¿no? Entonces, esto fue una revolución civil, ¿no? Pero que fue aprovechada por el clérigo, el musulmán, el Ayatollah Khomeini, para apoderarse y tomar el control del país, ¿no? Y en un inicio había mentido, ¿no? Había dicho que cuando le preguntaron que si él iba a gobernar, dijo, no, yo no voy a gobernar, va a haber un consejo y van a gobernar otras personas, ¿no? Bajo esa promesa, el Ayatollah regresa de su exilio en París, ¿no? Haciéndole creer que a los iraníes que ellos iban a tomar las riendas, pero al rato que sucedió, que él tomó el control total del país, ¿no? Y vemos que por un lado agradece a Francia por haberlo acogido como exiliado, agradece a Francia por haberle dado libertad de expresión, ¿no? Pero al final a su propio pueblo puede darle esa libertad. Bueno, sí tienen libertad, pero en el sentido de la interpretación del Corán, ¿no? Y claro, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, mujeres islámicas que vestían completamente occidentales. A ver, podríamos ponerle aquí. Y que luego se sienten traicionadas porque en vez de conseguir la libertad, ¿no? Con la salida del Shah, del emperador de Irán, más bien es reemplazado por otro régimen opresor basado ahora en la religión, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? los comentarios de las mujeres que vivieron en que fueron parte, ¿no? de la revolución iraní, pero que al final vieron cómo sus esfuerzos fueron robados por el Ayatollah Khomeini. Y contra las paredes sacaban sus penes y se los mostraban. Decían, ¿quieren libertad? Vengan a buscarla. Pero la respuesta de las mujeres... Entonces era un ejemplo, ¿no? Lo que relataba, cómo les ofendían a las mujeres que deseaban un poco más de libertad, ¿no? De esa forma denigrante. Fue muy fuerte.
Entonces comenzaron a sermonearnos, diciendo que todo eso no importaba, que el imán nunca había dicho que implementaría esas medidas, así que las mujeres debían calmarse, que nuestras manifestaciones eran monárquicas y todo ese tipo de cosas. Y la izquierda llamó a las mujeres a parar. En ese momento, una parte de la población se dio cuenta de que tendrían que enfrentarse al nuevo régimen. Bien, ¿no? Entonces, un panorama desolador, ¿no? Un régimen autoritario reemplazado por otro régimen autoritario, ¿no? Profe, Adelante. yo había visto que antes de que llegue Khomeini hubo un tiempo en el que las mujeres de Irán podían salir a las playas y estar en bikini, cosa que antes no pasó. Correcto, cuando gobernó el Shah, ¿no? El Shah era muy aliado de los Estados Unidos y los Estados Unidos eran aliados del Shah de Irán por sus intereses petroleros, ¿no? Pero ya cuando ya las potencias se dieron cuenta que, bueno, y en este proceso en el que el Shah es súper aliado, amigo de los Estados Unidos, el pueblo iraní tiene un proceso de occidentalización. Las modas, las costumbres, ciertas ideas de los Estados Unidos se van copiando en Irán, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos mujeres de esa época y a algunos les ha de sorprender. Ustedes ven ahora mujeres iraníes actuales, no todas tienen el velo, pero en esa época las mujeres se habían occidentalizado un poco. Algo que parecía algo escandaloso para las sociedades más conservadoras de ese país, ¿no? Creían que Estados Unidos estaba contaminando las costumbres de Irán, ¿no? Entonces, por ello el ayatolá sumó apoyos, ¿no? Y fue respaldado cuando él tomó el poder, al final. ¿Alguien más quería comentar algo? Sí, yo quería hablar, profe, ¿cómo se dice? La influencia occidental hubiera sido buena en Medio Oriente o hubiera sido totalmente un fracaso, porque, o sea, si lo ve de una manera, que el Shah se haya ido, de alguna u otra manera, como que prevaleció la cultura o lo que ellos eran, como que su origen por Ayatollah, pero de ahí el hecho de que se haya ido también quitó la libertad a la gente. Entonces, ¿fue bueno o malo o fue ahí medio medio o qué? Porque de alguna u otra manera tuvieron libertad, sí, pero la cultura de ellos se estaba perdiendo. Realmente la cultura no se pierde y nunca se logra copiar al 100% otra cultura, nunca, porque tu copia va a salir en base a tu contexto, ¿no? Nosotros somos occidentales, pero cuando vayas, si en algún momento vas a Estados Unidos, cuando vayas a Estados Unidos te vas a dar cuenta que estamos a una distancia enorme de cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. Nos parecemos en algo, sí, pero todavía mantenemos una esencia cultural que es nuestra base, ¿no? Tenemos influencias, pero nuestra base sigue siendo latinoamericana. Jamás hubiese creído yo que la cultura persa hubiese sido completamente reemplazada por la cultura occidental. A lo mejor llegan algunas modas, ¿no? Pero no es que uno deja completamente su cultura para asumir otra, ¿no? O a lo mucho lo que se puede hacer es una mezcla cultural, ¿no? Pero jamás uno renuncia a su propia cultura para asumir otra, ¿no? Copia algunas cosas, pero no renuncia al 100%. Así que no había peligro, más bien fue como que un fantasma, un pretexto para que el ayatolá y sus clérigos tomaran el poder. Y lo otro, se fueron de un extremo a otro, ¿no? Estaba en un extremo de un gobierno apoyado por extranjeros, en este caso por los Estados Unidos, un gobierno que era represivo, y se fueron al otro extremo, ¿no? Un gobierno igual de represivo, pero que provenía del mismo pueblo iraní, ¿no? Como es el ayatolá y su grupo. Seguimos con la parte del power. Eso, por un lado, ya vimos las consecuencias de la clase anterior, cuando vemos que Irán deja de ser aliado de los Estados Unidos y el Medio Oriente, un Medio Oriente que en un cierto momento estuvo controlado por los Estados Unidos, se fractura, ¿no? Y ahora, por ejemplo, uno de los más grandes aliados de Irán
es la Unión Soviética, perdón, ya no existe, es Rusia, pero es como que la continuación del mismo país, ¿no? Entonces, vemos que debido a esto, el Medio Oriente está fracturado, ¿no? En dos bandos, ¿no? Los que apoyan a Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, Egipto, ¿no? Y los que apoyan a Rusia, ¿no? Como Irán, Líbano o Siria, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que quiere decir la ruptura del Medio Oriente, ¿no? Tenemos lo que ya habían mencionado algunos, la visita de Deng Xiaoping a los Estados Unidos. ¿Alguien puede comentar algo más sobre esto? ¿Qué implicaciones trajo este evento? Hizo que China se separe o se distancie de la Unión Soviética y que se una o que se apegue más a los Estados Unidos, porque en cierto modo querían dejar atrás los regímenes comunistas y las ideas comunistas que la URSS pues puso en Rusia, ¿no? Y entonces como que querían más acercarse a los Estados Unidos. Y entonces eso también provocó que China también se abra más al mundo, que deje de ser tan hermético. Y entonces, y eso es una de las razones por la que ahora China es uno de los países más prósperos de todo el mundo. Correcto. Este es un punto. Este presidente nuevo de China hizo que, decía que China tenía que modernizarse en la ciencia, en la tecnología y todo eso, y eso hace que ahora China sea una potencia. ¿Y por qué, yendo para atrás, por qué creen que hubo este cambio en China? Si revisamos los antecedentes, ¿por qué hubo este cambio? Porque los chinos se dieron cuenta que con la gran hambruna de Mao, o sea, con el comunismo, fracasaron y sufrieron mucho. Correcto, esa es la respuesta. En los años 50, cuando ocurrió la gran hambruna, China conoció lo peor del comunismo y se pudo dar cuenta que esa no era la vía, ¿no? Que esa era una vía desastrosa, ¿ya? Y tuvieron que, claro, los líderes chinos no podían hacer nada, ningún cambio, mientras Mao Zedong siga vivo. Pero una vez muerto Mao Zedong, ¿no? Los líderes sucesores, este relevo, por decir así, de líderes comunistas, se dieron cuenta que económicamente lo planteado por el comunismo, las ideas de comunistas no eran viables, ¿ya? Entonces hay este cambio, ¿no? de ideas en materia económica. Políticamente, el Partido Comunista Chino mantiene el control, ¿ya? Pero económicamente su economía empezó a evolucionar a una economía de mercado, una economía capitalista. Es por ello que el comunismo en China, entre comillas, ¿no? Porque lo único que queda del comunismo en China es el partido, que tiene el control de todo, es lo único que se mantiene o sobrevive. Económicamente, China dejó de ser un país comunista hace rato. Y es por esta mutación o esta conversión de China progresiva permitió que sobreviviera, a diferencia de la Unión Soviética, que mantenía los mismos esquemas. Claro, había hecho algo de apertura económica, etcétera, etcétera, pero la URSS, al tratar de mantener ese sistema, se hunde y colapsa, ¿no? Pero China logra seguir adelante, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, la diferencia entre China y la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué una se hunde y la otra sobrevive, ¿no? Y claro, ¿no? Entre China y la Unión Soviética ya habían roto, o sea, relaciones, se habían distanciado, como había dicho Esteban, y Estados Unidos aprovechó ese limbo en el que se encontraba China. No era ni tan aliada de la URSS, ni tampoco tan aliado de los estadounidenses. Adelante, Javi. Sí, solo creo que había mencionado hasta algún momento, ¿no? Ese proceso de avance que tienen, parece que Jimmy Carter, ¿no? Ese proceso de avance que tienen en alinearse al mundo del mercado,
Recuerden, son tan inteligentes que buscan a la gente que puede ayudarles, ¿no? Para salir. Y en ese sentido, sorprende a muchos la ayuda que piden a la Iglesia Católica y específicamente a la Compañía de Jesús, ¿no? Para solicitar los 10 mejores catedráticos de economía del mundo que la Compañía de Jesús tiene en sus universidades, ¿no? Y alrededor del año 2000 aproximadamente se hace esa petición y ese envío, ¿no? Entonces, los 10 mejores catedráticos de economía son enviados a China por parte de la Iglesia Católica y de manera especialísima por la Compañía de Jesús. Y tienen un proyecto elaborado a 10 años plazo, ¿no? Entonces, ese proyecto prácticamente terminaba en el 2009, ¿ve? Y, claro, por un lado, no les permitían que hagan celebraciones católicas públicas, ¿no? Que ellos, dentro del lugar, en el lugar de vivienda en el que estén, pueden hacer lo que sea, ¿no? Ya conocen la situación religiosa hasta ahora, es terrible. Sacerdotes y todo, sigue la persecución, la supuesta alianza que se hizo últimamente fue peor que la anterior. Pero, en definitiva, termina ese proceso en el año 2009, porque la idea era que estos 10 expertos catedráticos de universidades, bueno, no solo de universidades jesuitas, ¿no? De todas las universidades en las que pudieran estar, pues prepararan a los economistas del futuro, a los administradores del futuro, ¿no? A los genios de la economía del futuro, con los elementos, y este es el añadido de la riqueza, con los elementos ignacianos sin hacer mención al cristianismo, ¿no? Entonces, es una de las cosas, por ejemplo, que los colegios regentados por la compañía quieren transmitirle a quienes se educan en ellos, ¿no? Y aquellos de ustedes que alcanzan a asirse, a tomar esos elementos, ¿no? Por lo general, las posibilidades en ese sentido de, si quieren ustedes, de éxito empresarial, son bastante altas, ¿no? Entonces, China lo hizo por varios medios, entre esos esta particularidad que es algo muy, muy, muy puntual, ¿no? Muy poca gente realmente tiene también el conocimiento al respecto de esto, pero esto se hizo y fueron 10 años, hasta el año 2009. Y si ustedes toman los datos de economía, ¿no? Ustedes van a ver que los empresarios chinos y el proceso de crecimiento y luego la lista de Forbes y todo eso en la que, aunque estén por último, digamos, pero van creciendo, ¿no? Los millonarios en China y todas esas cosas. Pero todo esto a raíz, ¿no? Y también quería mencionar, por supuesto, algo que creo que sí les quedó a los chinos del proceso comunista, fue este proceso de control, ¿no? Este proceso de control para mantener las directrices de hacia dónde ellos querían ir, ¿no? Por cultura son disciplinados, ¿no? Por cultura son disciplinados y precisos. Y esto pues les ayudó probablemente, el proceso del comunismo ruso les ayudó a ver pues cuáles son las condiciones tan inferiores a las que puede llevar el deterioro, ¿no? De estos procesos y cuáles son las mejoras, ¿eh? Y voy a terminar con algo que le escuchaba, hay por ahí un youtuber de China que suelo escuchar, es un colombiano, hace mitad y mitad de los videos, la mitad de noticias y la otra mitad del contexto chino. Y él dice una pregunta que siempre se hace la gente alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que, un contexto, esto es lo que se habla, ¿no? ¿Cómo es posible que en China hayan salido tan rápido del proceso del confinamiento? Entonces dice, hay algo que Occidente no entiende muy bien, decía este youtuber colombiano, ¿no? Dice algo que no entiende. Aquí, cuando las cosas eran, manténganse dentro de casa, no era por favor quédense en casa y no salgan, no dice. Si es que ellos necesitaban, literalmente algunas de las cosas que se escuchaban por las noticias respecto de que la vigilancia era tremenda, extrema, ¿no? En eso sí son tajantes, ¿ve? Pero esa vigilancia extrema y ese cuidado que a algunos desde fuera de China puede haberles parecido, sí, voy a decir la palabra, puede haberles parecido dictatorial, sin embargo, ese régimen estricto, ¿no? Les ayudó a salir prontamente de los lugares. Fíjense cómo nosotros
en ciertos lugares escuchaba, ayer donde estuve en algún lugar, comiendo en algún lugar por fuera de casa, escuchaba por ahí que habían cerrado no sé cuántos locales porque un lugar de 50 metros cuadrados, 500 personas ahí para una fiesta, o 100 o 200, no sé, ¿ve? Entonces, ellos en cambio son súper estrictos en ese sentido y disciplinados, ¿no? Que es una de las cuestiones que a veces nos cuesta. Pero bueno, esta mención quería hacerla más bien de lo que les indicaba del proceso, ¿no? Y finalmente voy a hacer un clic aquí, encontré el enlace de la película, ¿ya? Ahí les indico, está por partes, ¿ya? Juan José, está prendida tu cámara. Después puedes seguir cantando, ahorita no. Entonces, les pasé el enlace de la película. Ahí está ¿cómo se llama? Ahí está todas las partes. No sé si Dani me da solo una opción para que vean 2 minutitos, para que vean el contexto, cómo empieza, porque por lo general a veces alguien escucha cosas como, veamos qué son estas películas y se trata acerca de un sacerdote, entonces uno dice, eso es religioso, ¿no? Siempre a veces es importante conocer el contexto y el contenido para hacer un juicio adecuado, ¿no? Recuerden, no juzgar por las apariencias, nos menciona San Ignacio con claridad. Entonces sí les puedo compartir 2 minutitos para que vean solo el contexto, cómo inicia y la llamada de atención que puede ser. Es un contexto histórico interesante y luego les dejo ahí, voy a compartir la pantalla, ¿ya? Del mismo enlace les voy a poner. Espero que no se trabe aquí Ya te habilité, Javi. Sí, gracias. Espero que no se trabe. Está subtitulada, ¿no? Personalmente prefiero antes que la traducción muy española. A te? Znalazłem! Jak nie znalazł? Nożykiem przycina, żeby grzybna została. O tako. Czy tamci, co uciekali, to bandyci? Nie, Żołnierze? ani bandyci, ani żołnierze. Raczej rycerze. Oni wygrają? Nie, Przegrają? też nie.
Obiecał, że zapomni, co widział. Nie zapomnę. Obiecał, że nikomu nie powie. Czemu? Tatuś prosi. Nie powiem. Co tak cicho? Cygan się rodzi, czy co? Myślę. Niech nie myśli. Tylko koń. Les adelanto un poquito esta parte. Szeregowy Popiełuszko. Czy szeregowy Popiełuszko wie, co powinien zrobić żołnierz, kiedy otrzymuje rozkaz? Szeregowy Popiełuszko milczy, bo nie wie. A czy wy wiecie, szeregowy, jak się nazywacie? A jak się nazywa wasz ojciec? Nie wiecie. Cóż, to się zdarza. Pokażcie ręce. Fu. Dopiero co się kąpał, a już ufajdany jak świnia. Co to, Popiełuszko? Rodzice nie nauczyli, czym się różni żołnierze od świni? Melduję posłusznie, że mama Marianna i tato Władysław nauczyli, że nie każdy żołnierz to świnia. Trzeba było to zdjąć przed kąpielą. Daj. Szeregowy Popiełuszko, oddajcie to! Rozkaz! Melduję posłusznie, że odmawiam wykonania rozkazu. A czy wy wiecie, szeregowy, że za to grozi prokurator? Nie zdejmiecie? Zastanówcie się. To jest tylko gest. Wiele możecie zyskać, wiele dobrego dla kolegów zrobić. W 1648 roku Innocenty X celem rozszerzenia terytorium państwa kościelnego podjął wyprawę wojenną przeciw całemu księstwu Castro. Miasto zostało zdobyte, domy i kościoły zniszczone, a ziemia przyłączona do dóbr kościelnych. Taki właśnie jest ten wasz kościół. Nie lubicie Nowaka, bo pęka, co? Lubicie chodzić jak jakiś rycerz. Błyszczeć zbroją, żeby czuł, jaki jest mały, a wy tacy wielcy, co? Ale wiecie, co wam powiem? Wyglądacie głupio. Nieżyciowo. Jak dureń. Nikt was nie będzie lubił. Zawsze każdy będzie wolał Nowaka. Wiecie dlaczego? Kurwa, kleko, gnidowsiarzu pierdolony jęty! Nudno ci? Ja wam tak służbę urządzę, jakbyście tutaj 6 lat, a nie 2 siedzieli! Żadnych przepustek! Choćby wam i matka umarła. Jeszcze was zamknę i straż postawię, żebyście nie uciekli na pogrzeb. Pierdolony inkwizytorze. Śmierdzący kapucynieny. Bueno, solamente esa partecita para que, más o menos, ¿no? Es la relación que hay en todo el proceso, ¿no? Los 3 que estaban ahí eran sacerdotes, entonces los tenían ahí. Pero bueno, solo es un abrebocas. Ojalá lo vea. Gracias, Dani. Gracias, Javi. Y continuando, ¿no?, con esta parte de... Teníamos el último punto, ¿no?, de esto que ocurrió precisamente en 1979 y que definió el mundo que estamos viviendo ahora, fue la llegada al poder, alguien ya lo había mencionado, de nuevos personajes políticos, ¿no? Por un lado tenemos a Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en 1981, perdón. Y por otro lado, la llegada de Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido, ¿no? ¿Alguien podría comentar sobre esto? Ya alguien dijo algo, pero alguien más que desee comentar algo más. Profe, podría ser que Margaret Thatcher tuvo éxito porque el Partido Laborista tuvo una mala fama, ya que no había trabajos y todo lo que estaba era por causa de la crisis del petróleo. Correcto, que ahí lo enlazaste con algo que sucedió previamente, ¿no? Occidente quedó bastante dolido, bastante impactado por las crisis petroleras,
tanto la del 73, ¿no? Como la del 79, la que va a ocurrir después de la revolución iraní del Ayatollah Khomeini, que el gobierno laborista en Gran Bretaña no tenía una aprobación, estaba en crisis, ¿no? Y lo que ahondó más la pérdida, ¿no?, del poder del Partido Laborista, ¿no?, fue la visita, ¿no?, del primer ministro británico a esta isla caribeña. Pues, ¿no? Los diarios británicos le tomaron fotos, ¿no?, bañándose en la playa, y mientras que en Gran Bretaña se estaban muriendo de frío porque era invierno, no era enero, el primer ministro pasando unos días soleados en las aguas cálidas tropicales, ¿no?, de esta isla caribeña. Entonces, cuando el primer ministro regresa, ¿no?, y le pregunta, ¿no?, los medios le preguntan, ¿qué va a hacer con la crisis en Gran Bretaña? ¿No? Cínicamente, ¿no?, el primer ministro dice, ¿cuál crisis? ¿No? Como que si no hubiera ninguna crisis. Esto sí caló o golpeó hondo en la opinión pública de los británicos, ¿no?, que estaban sumidos en una crisis, había desempleo, salarios bajos, estaba el invierno, etcétera, etcétera, y el partido conservador de Margaret Thatcher aprovechó la oportunidad para ganar el poder. Una vez en el poder, tanto Thatcher como Ronald Reagan van a implementar medidas económicas nuevas, ¿no?, llamadas las medidas neoliberales, ¿ya? Que van a tener una gran repercusión en otras partes del mundo. ¿Alguien más que desea agregar? Yo, profe. Adelante. Bueno, Reagan y Thatcher, después de ya estar los dos en el poder durante todos los 80s, formaron como una gran amistad y una gran relación entre los dos. Y bueno, pues Thatcher influía mucho en las decisiones que Reagan tomaba, y Reagan influía en las decisiones que Thatcher tomaba. Y entonces después, cuando la URSS comenzó a tratar de como que acercarse a Estados Unidos, a tratar de formar algo, ya cuando se estaban debilitando, Thatcher fue la que le dijo a Reagan que él podía negociar con Gorbachev y que podía hablar y podía entablar una relación con Gorbachev sin tener que como que enfrentarse de manera muy bélica y tener una conversación normal. Y pues, y ahí como usted puso la foto de Gorbachev y Reagan, y pues entonces yo creo que Thatcher influyó también en esa relación y en esa decisión que Reagan tomó para hablar con Gorbachev. Entonces, eso. Hay una serie en Netflix que se llama, gracias, buen comentario, Mateo. Hay una serie en Netflix que se llama The Crown, se traduce como La Corona, que trata sobre la vida de la reina Isabel II, ¿no? En su última temporada está tratando de interpretar, ¿no?, el contexto de los años 80 con Margaret Thatcher en el poder, ¿no? Y podemos ver que es representada como una mujer firme, decidida, que salió adelante en una política dominada por los hombres, en el contexto británico, ¿no? Y se mantuvo casi una década en el poder, algo casi sin precedentes en la historia de los primeros ministros británicos. Como había dicho Mateo, un comentario bastante acertado, los británicos tuvieron en los 80 una relación muy estrecha con los estadounidenses porque tenían algo en común, tenían una misma visión de la economía, ¿no?, la visión neoliberal, ¿no? Y la trataron, no es que la trataron, la aplicaron de lleno en sus respectivos países. También algo que tenían en común era tratar de debilitar a la Unión Soviética, ¿no? Y de esta forma Reagan lo logra a través del tratado, ¿no?, como ustedes ven ahí en la foto, aquí, ¿no?, con el líder de la Unión Soviética, firman los acuerdos para limitar las armas nucleares, ¿no? En otra época, a lo mejor la Unión Soviética nunca hubiera firmado ese tratado, pero la Unión Soviética empezó a atravesar problemas económicos derivados de la baja de los precios del petróleo, ¿no? De forma secreta, los estadounidenses lograron un pacto con Arabia Saudita para tratar de estabilizar los precios del petróleo y que Arabia Saudita no vuelva a elevar los precios como lo había sucedido en los años anteriores, ¿no? Entonces, el precio del petróleo en los años 80 llega a sus mínimos históricos
Y una de las grandes fuentes de riqueza, de dinero de la URSS era la exportación de petróleo. Entonces, la URSS ve mermados sus ingresos y no puede suplir las necesidades económicas de toda su población. Entonces empieza a haber descontento. Al mismo tiempo que la URSS no tiene la suficiente economía para mantener a su pueblo, tampoco tiene el dinero suficiente para mantener sus arsenales nucleares, ¿no? Un arsenal nuclear debe mantenerse, o sea, darle mantenimiento, revisar lo que esté ahí como que al pelo, porque un arma nuclear que esté vieja, ¿no? Sin el mantenimiento adecuado, ¿no? Es catastrófico, ¿no? Se puede activar, puede explotar, ¿no? Entonces hay que darle mantenimiento. El mantenimiento de estas armas es sumamente costoso, no solo de las armas, de las bombas, sino que también de los cohetes, ¿no? Del sistema antimisiles. Entonces la URSS, como ya no podía seguir sosteniendo esos arsenales, acepta, ¿no?, firmar estos acuerdos, ¿no? Pero sería el inicio del declive de la Unión Soviética, ¿no? Y que luego veremos al final cuál es el desenlace, ¿no? También tenemos una fotografía icónica que es Ronald Reagan visitando Berlín, la ciudad de Berlín dividida por el muro, ¿no? Y ahí es que cuando da su discurso, ¿no? Y le pide, ¿no? Mr. Gorbachev, turn down this wall. Entonces le dice, señor Gorbachev, tire abajo el muro, ¿no? Entonces él también tenía un lenguaje firme, igual que Thatcher, ¿no? Ellos se manejaban al mismo tiempo, en la política manejaban una imagen de fortaleza, de firmeza en sus expresiones, ¿no? Y claro, ¿no?, muchos de estos líderes que eran una amenaza para el comunismo tuvieron atentados. Por ejemplo, yo no sé con certeza, yo creo que todavía es un misterio. Juan Pablo II tuvo el atentado en el que este turco, Ali Akka, le disparó, ¿no? Y también Ronald Reagan en Estados Unidos también fue víctima de un atentado en el ambos, tanto San Juan Pablo II como Ronald Reagan, sobrevivirían en esos atentados. Adelante, Romina. En ese atentado, cuando vi el video del profe Javi también, porque también vimos eso, habían dicho que, bueno, se creó una especie de polémica porque decían que porque el Papa le tuvo que perdonar a quien le había disparado, porque él fue después a visitarla a la cárcel, pero no dijo nada de lo que le disparó, porque le disparó, no dijo nada porque supuestamente se había confesado y le había dicho las razones y todo, pero esos papeles están como en secreto porque el Papa no quiso expresarlos, y ahí se armó como una especie de polémica medio grande, bastante grande, porque muchos querían saber y la curiosidad. Y yo también sinceramente sí quería saber qué le dijo, porque no sé, le disparó, ¿no? Dani, ¿me permites? Adelante. Bueno, recuerden siempre lo que Jesús, hoy justo en la oración decíamos, no he venido a abolir nada, sino a dar cumplimiento y perfección. Y una de las cosas que empiezan a escuchar con asombro los judíos es: ama a tu enemigo, ora por el que te hace daño, ¿sí? Perdónale, ayúdale, ¿no? Era algo, o sea, el contexto en el que estaban acostumbrados, pues el judío al judío y punto, ¿no? Entonces, ese contexto, esas palabras de Jesús, calan profundamente en todo el proceso de la iglesia, ¿no? Perdonar al enemigo desde la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, lo menos que podía hacer el Papa San Juan Pablo II era perdonar, ¿no? Pues perdonar al enemigo, sin rencores, lo que haya, ¿no? Eso es una de las cosas primeras, ¿ve? Y por supuesto, la situación por la que estaba atravesando el proceso político del mundo era delicada, ¿no? A pesar de que quien cometió el atentado pues dijo que no lo había mandado nadie, sino que lo hizo a título personal. Sin embargo, las cosas pues a veces es mejor reservarse, ¿no? Los detalles, porque incluso pueden funcionar como el teléfono roto, ¿no? Y puede haber interpretaciones y cada quien saca su punto de vista y sus modos y cosas, ¿no? Como lo que veíamos al principio, ya que me acordé ahorita de la visita del Papa a Polonia, ¿no?
cómo manipularon los medios simplemente para mostrar algo distinto, ¿no? Entonces, a veces hay cierto tipo de detalles que no pueden entenderse si no se tiene el contexto, ¿no? Y hay ciertas situaciones, pues, que realmente son reservadas y no es conveniente, no por guardar un secretismo, sino más bien es por la salud mental y las relaciones sociales y políticas internacionales que se suscitan en estos procesos, ¿no? Y por eso, repito, o sea, hay aspectos que son bien complicados, ¿no? Que una persona supiera el motivo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Pero todo aquello más bien que produce un fruto, que es para bien, valga la redundancia, entonces quiere decir eso, nos diría San Ignacio, ¿no? Que todo lo que empieza bien, sigue bien y termina bien, es de Dios, ¿no? Claro, ¿qué le dijo, no? Ali Dabka, ¿qué le dijo? Chuzo, no, que acaba querido destrozarle. Era un experto francotirador y estaba a 3 metros y no logró matar, ¿no? Ahí está la otra parte, desde que él empieza, pues, San Juan Pablo II de manera más enfática, su propuesta, su misión y su visión desde la Virgen de Fátima, específicamente la advocación, ¿no? Pero esos son cuidados, lo mismo, pues, lo que pasa con Ronald Reagan y lo que pasa con algunos, ¿no? Hay muchas cosas aquí mismo, por ejemplo, que se quedarán en Carondelet, lo que pasa en Carondelet se queda en Carondelet y punto, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, muy poca gente sabe que en la época de León Febres Cordero, él mandó a cambiar los vidrios y los de Carondelet, todos, absolutamente todos, y todos los puso, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, ¿ya? Pero antibalas, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, esto es más por comentarios, hay algunos comentarios que me acuerdo, bueno, esto creo que ya es público, no lo sé, pero lo que dije antes y esto. Pero él, por ejemplo, no comía ni un caramelo que le servían ahí, o sea, nadie le preparaba nada en la cocina, ¿no? Aquí en el Palacio de Gobierno, todo se lo traían, ¿no? Todo se lo traían. Y literalmente desde Guayaquil se lo traían, ¿no? A otro lugar. Entonces hay ciertas cosas que a veces no son necesarias mencionarlas, ¿no? Porque a veces hacen decir cosas que de pronto salen del contexto. Y cuando salen del contexto, ya saben esa frasecita, creo que me han escuchado, no hay mejor pretexto para no entender el texto que sacarlo de contexto, ¿no? Entonces, esa diversidad de interpretaciones hace que se susciten polémicas y más dificultades y más problemas, ¿no? Pero ya ante lo de Romina, bueno, pues nos tocará esperar el juicio final cuando nos toque. Ahí sí, el juicio a las naciones y todos. Dios nos permitirá saber todo, ¿no? Y entre esas cosas tú puedes decirle, Diosito, disculpa, tenía esta inquietud, ya un par de veces he hecho esa pregunta y nadie me la responde. ¿Qué le dijo? Entonces ahí, ¿no? Tendrás el entendimiento en plenitud y no solo sabrás de eso, ¿no? Sino si realmente hay vida en Marte o cosas por el estilo de esas. Eso, no sé, si algo más complementario se quieran decir ahí. Ese será un misterio de la historia, pero bueno. Eso con respecto al documental, ¿no? Ya se nos termina el tiempo, continuaremos a lo mejor en la siguiente clase, ya para cerrar, ¿no? Pero me alegra mucho que algunos han logrado como que la conexión entre los eventos que ocurrieron en esta época con la época en que vivimos. Para cerrar esta parte, sobre los que escogieron el texto, ¿no? Leer el texto, ¿alguien encontró alguna conexión? Y si nos podría compartir las conexiones que encontró. ¿Qué profe puedo decir? Adelante, por turnos. Las dos personas que mencionaron y adelante. Ya, a ver, yo escogí 4 principales catástrofes porque no sé por qué toda la época de los 80, puro catástrofes, puro terremotos, incendios, que Chernobyl, que luego invasiones, no, todo mal, empezó todo mal. Entonces, escogí catástrofes porque no solo fueron desastres naturales, sino que también fueron causados por el humano o, bueno, con productos humanos.
También asesinatos, atentados, hubo demasiados, pero fue una época muy buena para la tecnología, sobre todo porque lograron realizar el primer corazón artificial y eso dio una esperanza de vida hacia las personas y también con eso, luego de eso, pudieron seguir investigando y hicieron, que se me fue el nombre de a ver, gracias a esto, prótesis, esa prótesis de órganos y de piel. Como dije antes, la cadena fue los desastres naturales fueron una cadena sin fin que dejaron una huella y gran bajón económico en los perdón, profe, y mi hermano. Está bien. Bajón económico en los famosos eventos y el más famoso fue el de Chernobyl, que fue el desastre nuclear que hasta la actualidad no se ha podido recuperar y que incluso está prohibido su paso y todo y que ya sabe ahí que ahí están, ¿no?, los ovnis, todo, ya saben los eventos. Luego marcó la población. En la política, como siempre, conflictos causando guerras. Todos estos fueron los cabos sueltos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí de nuevo el Reino Unido invade a Afganistán, Francia se vuelve de la izquierda, las guerras de las Malvinas, Estados Unidos invade Grenada, el fin de la Guerra Fría, la hambruna en Etiopía, y también ayudaron al tercer mundo, las grandes potencias un poco. En la tecnología, lo más grande después del corazón fue el microchip, fue la era del microchip, ya que con eso Apple hizo todo una tecnología ya montada y no por piezas, los videojuegos, las computadoras en casas, las mini calculadoras, incluso ahí para la animación el microchip fue muy bueno. Y eso en general. Correcto, buenas conexiones que encontraste. Creo que el de los 80 ya se les hace más fácil porque ya tienen la habilidad trabajada desde que cuando lo hicimos antes. ¿Alguien más quería comentar para ya cerrar esta parte? Sí, profe, agregando. Sí, yo también. Creo que quería hablar Cintia y Julia, no sé si me equivoco. Profe, yo podría comentar. Que siga Julia. Ya, entonces Cintia y Ariel. Sí, adelante. Sí, profe, yo también. Ah, ya, perfecto. Con los tres. Profe, yo también, por favor. Con los 4, cierto. Ya, hasta ahí nomás, por factor tiempo. Adelante, Cintia, entonces. Ya, agregando lo que dijo Romina, también en aspectos políticos se pudo ver como que iban a hacerse como las paces entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hay conversaciones entre ellos, pero después como que todo eso se derrumba porque empiezan como que a sabotearse cada uno. Los soviéticos primero empiezan derribando un vuelo en el cual dijeron que era por una misión de espionaje, y eso causó que otra vez volvieran como que a pelear entre todos. Estados Unidos invade Grenada, que era un país que estaba aliado con la Unión Soviética, y la propaganda soviética, y hacen propagandas como que los soviéticos y los Estados Unidos, diciendo que, o sea, defendiendo como sus países, haciendo propaganda de ellos para otra vez como que estaban peleando. Y después se marca el final de la Guerra Fría, donde ellos fue como un conflicto muy fuerte que se dio como que en sus bandos, y después de una carrera de armamento que eso provocó muchas muertes y más conflicto entre ellos, como que su rivalidad crecía y crecía más en vez como de disminuir. Perfecto. Gracias, Cintia, estaba muy bien. Julia. Ya, profe. Voy a hablar de dos líneas de tiempo, bueno, dos líneas, perdón. La primera es sobre la hambruna de Etiopía, en donde gracias al movimiento que se hizo de Band Aid, que fue la idea de Bob Geldof, se decidieron dos canciones importantes, que la primera es de
Do They Know It's Christmas, y luego se dio la otra canción que es también famosa, que se dio en Estados Unidos, que es We Are the World. Y gracias a estas dos canciones se recaudaron fondos porque se hicieron en diferentes como conciertos alrededor del mundo. Entonces, gracias a eso se pudo recaudar dinero a la Brand Aid, el cual se pudo mandar alimento, se pudo mandar medicinas hacia, hacia África para los niños. Espera, profe, que está sonando mi alarma, voy a ir a apagar que no. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Julia? Sí, pero me dijo que ya volvía. Ah, ya. Hasta que vuelva Julia, Juliana, adelante. Ya, profe, perdón, ya volví. Ah, ya. Es que estaba sonando mi alarma y no sé si se escuchaba, pero bueno, ya. Esa sería la primera, profe. Y la segunda sería sobre los ensayos nucleares que se dieron. El primer ensayo nuclear se dio en 1949 y luego de esto también surgió la Guerra Fría. Gracias a los ensayos nucleares se dieron protestas de Greenpeace contra las armas atómicas y los centros nucleares. Y posteriormente se dio la gran explosión en la central en Chernobyl, el cual fue el gran accidente nuclear más grande de la historia. Y luego de esto se dio el acuerdo de desmantelar los misiles nucleares entre Estados Unidos y la URSS. La URSS. La URSS, dando el fin también de la Guerra Fría. Y ya, Correcto. Correcto. Han encontrado, afortunadamente, ya tienen la habilidad, me alegro mucho, han encontrado los enlaces que esperaba que encuentre. Juliana y finalmente Ariel, adelante. Ya, como los aspectos así como los que más se relacionaban eran como que los atentados, que hubo bastantes atentados contra en sí entre las ciudades, los firmados de la paz también, las catástrofes, también lo del ambiente, que a veces por las explosiones nucleares o por las pruebas de nucleares o la destrucción de la selva afectaba también a la sociedad. También los personajes, que varios personajes fueron asesinados y también algunos fueron fueron acreedores del Premio Nobel. De premios Nobel, o sea, como premios significativos sobre la paz. Lo religioso que de la historia cuenta como que los atentados sobre el Papa y lo que del año, la parte económica que afectaba tanto a la sociedad como a lo político, porque como la hambruna de Etiopía, que por la falta de todo lo que pasó y la guerra tenía diferentes, tuvo diferentes problemas hacia la sociedad. También está lo social y lo político, que por diferentes aspectos que pasó entre los diferentes países no lograron también tener el suficiente sustento como para tratar de que los países puedan solucionar los problemas. Correcto. En base a los enlaces que han hecho los que decidieron leer el texto, se va a iniciar la siguiente sesión, que es sobre cómo se une eso con lo que están viviendo ahora. Bueno, eso lo veremos más adelante. Finalmente, Ariel, adelante. Ya, yo hice de la intervención de Estados Unidos en Irán. Entonces, primero se basa, o sea, dice que tras las protestas, el Shah de Irán abandona Irán, y el Shah de Irán era un gran aliado de Estados Unidos, por lo cual es como que sale toda esta presencia estadounidense. Luego, tras las protestas, se da un asalto a la embajada estadounidense en Irán, como muestra de todas las protestas, y se tiene a rehenes estadounidenses. Luego, en 1980, se da un intento fallido de rescatar a 55 embajadores que fueron secuestrados. Y igual en ese año, Irán sufrió un bombardeo por parte de Irak. Entonces, eso, desde el punto de vista que yo lo veo, los debilitó bastante. Y en 1981 entregan ya a los 52 rehenes estadounidenses que fueron retenidos en Irán. De ahí, en 1983, Ronald Reagan da como
a conocer su sistema de defensa llamado la Guerra de las Galaxias. Yo lo complemento como que para que vean que no es como que no está indefenso, por así decirlo. Y finalmente en 1987 se da a conocer como el escándalo irrigante, en el cual se va a hacer una venta secreta de armas que estaba hablada en como en 30 millones de dólares por parte de Estados Unidos a Irán para liberar a los rehenes estadounidenses, pero con ese dinero también se intentó luchar contra el ejército sandinista que ejercía en Nicaragua, que al final logró triunfar en Nicaragua igual. Correcto. Fíjate cómo se enlazan eventos del Medio Oriente con cuestiones que ocurrieron en Centroamérica, ¿no? En esa época, en Centroamérica estaba la lucha, ¿no?, entre las guerrillas comunistas, ¿no?, que querían tomar el poder, y al mismo tiempo habían guerrillas o llamados contras, los contras, ¿no?, apoyados por los estadounidenses. Pero los estadounidenses no podían ser tan evidentes o tan obvios en su apoyo. Necesitaban desviar el dinero a terceras personas para que ese dinero les llegara a estas guerrillas anticomunistas y pudieran hacerle la contra. Pues no, eso. Está muy bueno los enlaces, Ariel. Les agradezco. Mil disculpas por haberme pasado en los minutos. Nos volvemos a ver en la siguiente clase y hoy han participado algunos. Yo he anotado todas las participaciones como las no participaciones. Esperaré sus soportes escritos por cualquier medio, fotografía, Jamboard, Excel, Word, Canva, etcétera, etcétera, en el enlace que les puse en la hoja de Excel. Eso, chicos, un fuerte abrazo y que les vaya muy bien el resto de la mañana. Un detallito, no se vayan a ir, por favor. Rápido de lo de las tareas. Hasta con ustedes, hasta el día de ayer prácticamente les recibía lo que se les había pedido para los A y B que corrigieran, hicieran algo, incluso mucho antes, ¿no? Entonces ya no vayan a seguir creyendo que ya va a haber más de 6 semanas para poder resolver las cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con lo último, con la parte última que hicieron, pues la calificación que vayan a obtener será esa, ¿no? No habrá opciones a hacer otra cosa, sobre todo porque ya estamos también sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Y la tercera, ya en esta semanita les publicaré, Dios mediante, este viernes creo, la lista con el detalle para que ustedes puedan usar sus comodines. Recuerden, en el único lugar donde no se usa comodines es en la participación. No se olviden, ¿ya? Y no se olviden también que pueden usar hasta 2 comodines por trabajo, siempre y cuando tenga mínimo 1 y menos de 7.5. Y lo que puede sumar usando esos comodines es máximo 7.5. Y si usted no va a usar ningún comodín, bueno, eso es cosa suya, pero si no va a usar ningún comodín y tiene notas mínimas de 8, por lo menos conmigo, en mi caso, por ejemplo, o si puede decirle, ¿no? Se le puede subir un punto en todos, ¿de acuerdo? Pero que haya hecho todos los comodines, que haya hecho todos. Si le faltó uno, ya nada, ¿de acuerdo? Para esta última cosa. Entonces, nos vemos, cuídense mucho, Dios les bendiga, hasta el viernes.